Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta segunda edición de este webinar que estamos dictando sobre contratos de opciones sobre futuros agropecuarios. Antes de empezar a dar los fundamentos y la explicación de cómo funcionan los contratos de opciones, vamos a comentar brevemente que, bueno, que las opciones, tanto como los contratos de futuro, los forward y los contratos a fijar, son instrumentos financieros derivados, ¿no? ¿Y por qué se denominan instrumentos derivados? Porque, bueno, los derechos y obligaciones que emergen en cada uno de estos contratos siempre derivan del comportamiento de un activo subyacente determinado. En el caso de las opciones, podemos decir que es un derivado, porque el subyacente de estos contratos de opciones agropecuarios es un contrato de futuro, ¿no? Por supuesto que en el contrato de futuro el derivado es el comportamiento del precio de la soja, trigo y maíz. Entonces, lo que podemos decir en el caso de las opciones de este tipo de opciones agropecuarias, que es un derivado de un derivado. En principio, lo que vamos a hacer es, vamos a dar una definición de lo que es un contrato de opción sobre el futuro, en este caso, ¿no? Cambiamos acá, pusimos la imagen para adecuarnos a la realidad que vivimos en estos tiempos. Siempre cuando se acuerdan contratos se muestra la imagen de dos personas dándose la mano. Bueno, en este caso vamos a poner el codo para alinearnos a la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es un contrato de opción? Es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. Fíjense que el subyacente, y según esta definición, el activo subyacente de este contrato de opción, como les decía al principio, es un contrato de futuro, ¿no? Entonces el comprador va a tener el derecho, pero no la obligación, de comprar o de vender un contrato de futuro de un subyacente determinado. ¿Cuáles son los tipos de contratos de opciones que existen? Bueno, conocemos las denominadas opciones call, o opciones de compra. ¿Cuál sería su definición? Es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, de comprar un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. Por supuesto que siempre el vendedor tiene la obligación de vender un contrato futuro, ¿no? Por otro lado, tenemos las que conocemos como las opciones put, u opciones de venta. La definición sería que es un contrato a través del cual el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, en este caso, de vender un contrato de futuro a un precio determinado durante un lapso de tiempo a cambio del pago de una prima. El vendedor siempre tiene la obligación de comprar un contrato de futuro. ¿Para qué sirven estos contratos de opciones? Bueno, en el caso de las opciones put, que son opciones de venta, en este caso que estamos viendo, por supuesto que la utilización de una opción put, lo que nos da la ventaja de que podemos fijar un precio mínimo de venta de nuestro subyacente, de nuestra mercadería. En el caso del call, lo que podemos fijar es un precio máximo de compra. Entonces, este tipo de instrumentos lo que se usan es para fijar precios tanto de compra como de venta, ¿no? Siempre mirado desde el lado de la utilización de estos contratos como instrumento de cobertura, pero por supuesto que se puede utilizar como alternativa de inversión, ya que aquel que piense de que el subyacente va a tener un incremento en el precio puede comprar calls, aquel que piense que el subyacente va a tener una disminución en el precio puede comprar put, y así tener así copiar el rendimiento del subyacente. ¿Cuáles son las partes que componen los contratos de opciones? Bueno, por un lado tenemos al comprador. ¿Quién es el comprador? El comprador es el que paga la prima y es el que adquiere este derecho, pero no la obligación de comprar o de vender, según el tipo de opción, por supuesto, el subyacente determinado. Por otro lado existe el vendedor cobra la prima y es el que tiene la obligación de vender o de comprar, según el tipo de opción que estamos utilizando. Por otro lado, existe lo que conocemos como strike o precio de ejercicio. Este strike o precio de ejercicio es el precio asegurado del subyacente, ¿no? El valor asegurado del subyacente. Por otro lado, tenemos la prima. ¿Qué es la prima? Es el costo que en el caso del comprador la paga y en el caso del comprador la cobra por este derecho. Esto es lo que se negocia en los sistemas de negociación de McDermott-Roffex. O sea, dentro de los sistemas de negociación lo que estamos negociando es las primas de las diferentes opciones, strikes y productos, ¿no? Entonces, únicamente lo que se negocia dentro de los sistemas de negociación de McDermott-Roffex es la prima, ¿no? Y por supuesto que como todo
contrato tiene una fecha de vencimiento, es la expiración del contrato, y esta fecha de expiración del contrato está estandarizado, ¿no? Como vamos a ver más adelante cómo están estandarizados todos los parámetros de estos instrumentos. Existe una terminología de los contratos de opciones, tenemos la que conocemos como las opciones at the money. Las opciones at the money son aquellas opciones que el precio del subyacente es exactamente igual al precio de ejercicio, ¿no? Son opciones que no tienen valor intrínseco, pero bueno, están para ser ejercidas. A ver, acá en el medio juega el costo de la prima, ¿no? Entonces, el costo de la prima, una vez que compramos las opciones, es un costo hundido, ¿no? Entonces, las opciones at the money, si bien no tienen valor intrínseco, son opciones que pueden ser perfectamente ejercidas porque el costo que se pagó por la prima ya es un costo hundido. Por otro lado, tenemos lo que conocemos como opciones out of the money, o las opciones fuera del dinero. Estas opciones son aquellas que no tienen valor intrínseco, o sea, que no están para ser ejercidas, ¿no? En el caso de los call, las opciones out of the money son aquellas que el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio. En el caso de los put, son aquellas opciones que el precio del subyacente es mayor al precio de ejercicio. Y por último tenemos las que conocemos como opciones in the money, en el dinero. Estas son aquellas opciones que tienen valor intrínseco, o sea, que son opciones que están para ser ejercidas. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo es los precios de las opciones in the money? Bueno, en el caso de los call, el precio del subyacente es mayor al precio de ejercicio, y en las opciones put, el precio del subyacente es menor al precio de ejercicio. ¿Cómo son las ganancias y pérdidas en los contratos de opciones? Antes de explicar las ganancias y pérdidas en los contratos de opciones, yo lo que haría es explicar cómo son las ganancias y pérdidas en los contratos de futuro, ¿no? Recuerden que en el contrato de futuro hay un comprador y un vendedor que compran y venden a un precio determinado. A partir de ahí, ante el movimiento de precios, si el precio se incrementa, vamos a poner un ejemplo de la compra de un futuro a $300, por supuesto que si el precio sube a $310, el comprador se va a ver beneficiado con esta suba y va a ganar esos $10 de diferencia. Por el lado del vendedor, el vendedor va a ser el que pierde esos $10 de diferencia y los va a tener que depositar en McBarrofex para que los cobre el comprador. Entonces, todo lo que el movimiento de precios, todo lo que pierde uno, la misma cuantía que pierde uno de los participantes, en este caso el vendedor, es lo mismo que va a ganar el comprador. Por supuesto que no importa si el precio es al alza o a la baja, siempre va a haber un ganador y un perdedor, y esas ganancias y pérdidas van a ser exactamente la misma cuantía. Entonces, como consecuencia de esto, los contratos de futuros se dicen que son, en cuanto a ganancias y pérdidas, que son contratos simétricos, ¿no? Las ganancias y pérdidas son exactamente iguales. En el caso de las opciones, ¿no? Se dicen que las opciones son contratos asimétricos en cuanto a ganancias y pérdidas, porque las ganancias y pérdidas de las partes no son exactamente iguales. Y vamos a ver los ejemplos. En los gráficos superiores tenemos lo que conocemos como compras de opciones, ¿no? A la izquierda tenemos la compra de un call. Entonces, veamos que el eje de las X representa al movimiento del precio del subyacente. Por supuesto que para la derecha el precio del subyacente se va incrementando. El comprador de este call paga una prima, o sea que su pérdida máxima es el valor de la prima, que es este, ¿no? Entonces, como consecuencia, el comprador, en este caso, compra una opción out of the money, o sea, una opción que está fuera del dinero, que no tiene valor intrínseco, que no está para ser ejercida, pero el momento que el precio del subyacente se empieza a incrementar, esta opción se empieza a convertir con valor intrínseco, ¿no? O sea, se empieza a convertir como una opción in the money. Por supuesto que al superar el precio de ejercicio, que es esta línea, la opción se vuelve in the money, y el comprador del call tiene, cuando está out of the money, tiene una pérdida limitada al pago de la prima, pero a partir del incremento del precio por encima de ese precio strike o precio de ejercicio, la ganancia empieza a ser totalmente ilimitada. Entonces el comprador de un call, para resumir, tiene pérdida limitada al valor de la prima, ganancia ilimitada cuando supera el valor del strike, y todo lo que suba va a ser una ganancia. Por eso se dice que la ganancia es ilimitada, que cuanto más suba, su ganancia va a ser mayor. En el caso de las compras de put, también la pérdida está limitada a lo que pagó por la prima, al valor de la prima, y su ganancia es ilimitada. En el caso del put es al revés de las compras de call, es a la baja, ¿no? Porque esta es una opción de venta. Entonces, cuando el precio del subyacente se empieza a disminuir y disminuye
por debajo del precio de ejercicio, esta opción se vuelve con valor intrínseco o se vuelve como se conoce como opción ejercible. Entonces, la pérdida está limitada a lo que el comprador del put pagó por la prima, y la ganancia, en cuanto empieza a disminuir el precio del subyacente, la ganancia se empieza a volver totalmente ilimitada por todo lo que baje el precio del subyacente. En el caso del lanzamiento de opciones, o lo que conocemos como ventas de opciones, es al revés que los compradores. En el caso de la venta de call, en realidad en el caso de las ventas de opciones, las ganancias están limitadas al valor de la prima. En el caso de la venta de call, fíjense que la ganancia, el vendedor del call tiene una ganancia que está limitada a lo que cobró de la prima, que la pagó el comprador, ¿no? Por supuesto, a lo que cobra de prima, y la pérdida es totalmente ilimitada a la decisión de cuando empieza a bajar el precio empieza a incrementarse el precio del subyacente, por supuesto que a la decisión del comprador, ¿no? Entonces, estas son las pérdidas del lanzamiento de los calls, que son totalmente ilimitadas al incremento del precio del subyacente, y es totalmente limitada a la disminución del precio del subyacente, ¿no? En el caso de las ventas de put, también el vendedor del put tiene una ganancia limitada a la prima que cobra, y una pérdida totalmente ilimitada a partir que el precio del subyacente empieza a disminuir. Entonces, para resumir, los compradores de opciones tienen su ganancia, su pérdida limitada al valor de la prima y su ganancia totalmente ilimitada, y los vendedores o lanzadores de opciones, tanto call como put, tienen sus ganancias limitadas al cobro de la prima y sus pérdidas totalmente ilimitadas. Por este motivo, se dice que los contratos de opciones son contratos asimétricos. Para explicar el funcionamiento de las opciones, yo siempre lo que hago es explicar el funcionamiento de un seguro patrimonial, y en este caso un seguro de un automóvil. Entonces, cuando vemos el seguro, vemos que el seguro, y ya hemos visto las partes que representan a las opciones. Bueno, en el caso de los seguros automotores también existen las partes que intervienen en el seguro. Por un lado tenemos lo que es el comprador del seguro, que seríamos nosotros como compradores estamos pagando una prima. Por otro lado tenemos un vendedor, en este caso en el seguro automotor el vendedor es la compañía de seguros, quien es el que cobra la prima. Por supuesto que el comprador adquiere el derecho a recibir el valor del auto si el siniestro existe. Vean que en la definición dice adquiere el derecho, pero no la obligación. ¿Por qué? Porque si yo soy un comprador de un seguro de un automóvil y el siniestro ocurre, yo tengo el derecho de exigirle a la compañía de seguro el pago o la restitución del valor del vehículo, pero no tengo la obligación. ¿Esto qué quiere decir? De que si me roban yo podría no reclamarle nada a la compañía de seguro. Por supuesto que eso no se hace, pero la realidad es que el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación de requerirle a la compañía de seguro la restitución del valor asegurado. Por el lado de la compañía de seguro tiene la obligación de restituir el valor del auto si existe el siniestro. Entre compradores y vendedores, por supuesto, que negocian la prima. Bueno, esto es un mercado de primas de seguro, ¿no? Un mercado de competencia perfecta, donde oferentes y demandantes hacen a la puja de la oferta y la demanda, representan a la oferta y la demanda, compradores y vendedores, y ahí surgen los valores de las primas. Y en el medio lo que tenemos es el valor asegurado, o sea, en este caso el seguro patrimonial, y en el caso del automóvil, el valor asegurado es el valor del automóvil a asegurar en caso de destrucción, robo, accidente, etc. Por otro lado, la comparación yo la hago con las opciones, y las opciones tienen exactamente las mismas partes intervinientes que el seguro patrimonial. Por un lado, en las opciones que estamos viendo, por un lado tenemos un comprador, el comprador es el que paga la prima. Por otro lado, lo que tenemos es un vendedor, que el vendedor es el que cobra la prima. Por supuesto que el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender, por supuesto, según el tipo de opción call o put, ¿no? Entonces, el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, tanto como el seguro patrimonial, ¿no? En el caso del vendedor, el vendedor tiene la obligación de comprar o de vender según el tipo de opción. Entre compradores y vendedores, lo que se negocia es solamente la prima. ¿Dónde se negocia la prima? Bueno, la prima se negocia en los sistemas de negociación de McDermott-Roffex, ¿no? Por intermedio de las ALICs, donde las partes dan la orden de ejecución de la operación. Por intermedio de las ALICs, en las pantallas de negociación de McDermott-Roffex, lo que se negocia es la prima de las opciones. Por supuesto que, repetimos, es una rueda de operaciones transparente, con oferentes y demandantes, y donde surgen los precios transparentes, que son
públicos, ¿no? Que McDermott también lo que hace es publicar los resultados de los precios que surgen de la negociación, y que existe en el medio, existe el precio asegurado de compra o de venta del subyacente, ¿no? En este caso se llama precio de ejercicio. Entonces, esta comparación que yo hago, la hago para entender bien el funcionamiento de las opciones. Las opciones tienen un funcionamiento muy parecido a lo que es la contratación de un seguro, donde las partes contratan comprar y vender y pagan una prima y cobran una prima por asegurar, ¿no?, un bien determinado. En el caso de las opciones que estamos viendo de origen agropecuario, lo que estamos asegurando es un precio de compra o un precio de venta, dependiendo del tipo de opción que estemos negociando. ¿Cómo se cancelan los contratos de opciones? Bueno, tienen tres formas de cancelación. Uno es lo que conocemos como ejercicio. ¿Qué es el ejercicio? Bueno, el ejercicio es que el comprador ejerza el derecho de la opción. Por supuesto que este ejercicio va a venir dado solamente en el momento que la opción tiene valor intrínseco, ¿no? O sea, al momento que la opción tenga valor intrínseco, el comprador va a poder ejercer el derecho de comprar o de vender según el tipo de opción. Al momento del ejercicio, esta opción desaparece, expira, no existe más. Entonces, esa es una forma de cancelar el contrato de opción. La segunda forma es lo que conocemos por arbitraje o compensación. ¿Qué es el arbitraje o compensación? Bueno, es hacer una operación exactamente inversa a la posición que nosotros teníamos. Por ejemplo, si yo estoy comprado en un call de soja Mayo Rosario a $300, para salir por compensación yo debería vender una opción exactamente del mismo tipo, debería vender un call de 300 de soja Mayo Rosario. Mi ganancia y mi pérdida va a venir dada por la diferencia de prima pagada, prima cobrada, ¿no? Entonces, una vez que yo cancelo con una operación inversa, la operación de compra y de venta desaparecen, y por supuesto que se arbitra y se cancelan los contratos. Y la tercera forma de cancelación de los contratos de opciones es por expiración del plazo de vigencia. Recuerden que tanto las opciones como el ejemplo del seguro del automotor tienen un plazo de vigencia determinado. Cuando el plazo de vigencia, cuando llegan al plazo de vigencia los contratos de opciones expiran, desaparecen, ¿no? Entonces es la tercera forma de cancelación de los contratos de opciones. ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de estos contratos? Bueno, en principio, McDermott pone a disposición tres productos principales: soja y trigo y maíz. El tipo de opción que ponemos a disposición ya lo hemos visto, son las que conocemos como opciones call, u opciones de compra, y opciones put, u opciones de venta. El activo subyacente, y es lo que les comentaba al principio, el activo subyacente de estos contratos de opciones es un contrato de futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de un subyacente de un subyacente, ¿no? O sea, el activo subyacente que subyace de este derecho de obligación es un contrato de futuro, que a su vez es un contrato derivado también, ¿no? Los tamaños de los contratos son de 100 toneladas, o sea, cada opción que yo negocie va a representar 100 toneladas, y por supuesto que el subyacente, el futuro, también se va a convertir en un contrato de 100 toneladas. La moneda de negociación que ustedes van a ver en las pantallas de negociación de McDermott es en dólares estadounidenses. Los strikes o precios de ejercicios son fijados en dólares por toneladas con intervalo de $4. ¿Qué quiere decir esto? De que lo primero que hay que determinar es qué precio de ejercicio yo quiero comprar o vender, ¿no? En el caso de las opciones, bueno, los precios de ejercicio están determinados en dólares por toneladas con intervalos de $4. Por ejemplo, existe el strike o el precio de ejercicio de, no sé, soja Mayo Rosario 2021, $300. Bueno, los intervalos son de $4, ustedes tienen a disposición el de 300, 304, 308, 312. A la baja también tienen disponibles el de 296, el de 292, el de 288. Entonces los intervalos de los strikes son de $4. El vencimiento y último día de negociación de las opciones es la rueda anterior a las últimas 5 ruedas del mes anterior del contrato. Piensen que las opciones vencen el mes anterior del mes del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo contrato una opción de mayo 2021, el vencimiento de la opción vendría a operar en el mes de abril del 2021, en esta regla, el día anterior a las últimas 5 ruedas del mes. ¿Esto por qué? Es porque recuerden que al último día de negociación, si se ejerce el derecho y se transforma en un futuro, y para aquellos actores que no tengan la posibilidad de ir a entrega de mercadería y que deban cancelar el subyacente, que sería el contrato de futuro, tenga esos 6 días para poder cancelar el contrato de futuro que subyace de la opción.
Hay un plazo de ejercicio. El plazo de ejercicio, a ver, estas son opciones del tipo, lo que se conocen opciones del tipo americanas, o sea que el plazo de ejercicio es desde el registro de la opción hasta la rueda anterior, a las 5 últimas ruedas del mes anterior del contrato, se puede ejercer, por supuesto que siempre que las opciones tengan valor intrínseco, ¿no? Entonces, desde el momento del registro hasta el día del vencimiento, en cualquier momento de la vida del contrato, una vez que tenga valor intrínseco, se puede ejercer. Aquellas opciones que lleguen al último día al día del vencimiento, con valor intrínseco, que no hayan sido ejercidas, se ejercen de forma automática, ¿no? El tick mínimo de la prima es de 10 centavos de dólar por toneladas, o sea que cuando negociamos una prima, por ejemplo, si pagamos una prima de $3, la variación del precio de la prima puede ser 3,10, 3,20, 3,30, 3,40. Las series listadas de meses se puede operar sobre los 18 meses futuro calendario. Los derechos de mercado que cobra Matt Barrofex para negociar estas opciones es del 0,3% del P por Q, del valor de la prima, o sea, prima multiplicada a tamaño del contrato. A eso le aplicamos la tasa del 0,3% y ese es el derecho de mercado que cobra Matt Barrofex. Existen dos modalidades operativas. Una es mercado electrónico y para estos productos, segundo, rueda de piso. Por supuesto que la rueda de piso, que está en la bolsa de cereales, en este momento, por motivos de público conocimiento, está cerrada y se negocia el 100% en mercado electrónico, pero igualmente la relación de negociación entre mercado electrónico y rueda de piso es aproximadamente 90% mercado electrónico, 10% rueda de piso. Existen presencias de market maker para estos productos. Los market maker son aquellas figuras que le dan liquidez a este tipo de productos, entonces aseguramos presencia de los mismos. Y por último, Matt Barrofex exige unas garantías denominadas márgenes iniciales para este tipo de productos. Esto lo determina nuestra cámara compensadora, que es ACIRSA, Argentina Clearing y Registro S.A. Acá yo lo que quisiera hacer es una salvedad, porque existen siempre muchas preguntas con el tema de los márgenes de los contratos de opciones. Los compradores de opciones, estamos hablando de opciones out of the money, ¿no? Opciones sin valor intrínseco. Los compradores de opciones no se les requiere el depósito de márgenes iniciales. ¿Por qué no se le requiere el depósito de márgenes iniciales? Porque el comprador de opción paga la prima y no tiene el riesgo lo tiene el lanzador, el vendedor de la opción. Entonces, al que se le exige esta garantía o este margen es al vendedor, al lanzador de las opciones. El comprador no va a depositar márgenes iniciales hasta el momento que la opción se vuelva con valor intrínseco, o sea que una vez que la opción se vuelve con valor intrínseco, al comprador de opciones se le empieza a exigir una garantía. ¿Por qué se le empieza a exigir una garantía? Porque el comprador de opciones empieza a recibir las diferencias de precios que se generan al momento de que la opción se vuelve con valor intrínseco. Por supuesto que una vez que el comprador empieza a recibir las diferencias, ya existe un riesgo. El riesgo viene dado que si el precio empieza a disminuir, en el caso de un comprador de un call, ¿no? Vamos a suponer que un comprador de call de 300 y el subyacente call de soja mayo Rosario a 2021 a 300, supongamos que el subyacente se incrementa a $310, bueno, esos $10 el vendedor va a tener que depositarlos y el comprador los va a recibir. Al recibir esos $10 empieza a tener riesgo el comprador, porque si el precio empieza a disminuir, el comprador va a tener que devolver esa diferencia que cobró. Entonces, Matt Barrofex, para minimizar el riesgo de cumplimiento, tiene que exigir una garantía. Por supuesto que casi siempre las garantías esas se compensan con las diferencias cobradas, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, y esta es una pregunta habitual que tenemos de compradores de opciones, que no se dan cuenta que están pagando márgenes porque se les está compensando con la diferencia que está cobrando. Por supuesto que los márgenes se pueden integrar con los mismos activos financieros que Matt Barrofex acepta en garantía para todos los instrumentos. Entonces, por supuesto que integrando activos financieros, esas diferencias a favor de las opciones se liberan y el comprador las puede retirar, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro es que el comprador de opciones no va a pagar garantías, no va a pagar márgenes, hasta el momento que la opción se vuelve con valor intrínseco. Una vez que la opción se vuelve con valor intrínseco, Matt Barrofex le va a exigir una garantía. El vendedor siempre va a pagar garantía, el lanzador, que es el que tiene riesgo. Bueno, y la determinación de las garantías para lanzadores ya viene dado por un modelo de evaluación que determina a CIRSA para integrar estas garantías. Vamos a un ejemplo puntual de la utilización de un contrato de opción
este es un caso típico de un productor agropecuario. Recuerden que el productor agropecuario tiene el momento de la siembra, invierte, ¿no? Invierte en semilla, invierte en gasoil, invierte en todos los insumos para poder producir. Al invertir ya tiene fijo un costo de producción, de su producción, pero lo que no sabe el productor agropecuario es a qué precio va a poder vender su mercadería en el momento que la tenga disponible, ¿no? En el momento de el momento de la cosecha. Entonces, el productor agropecuario lo que está entrando es en un riesgo de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque podría estar vendiendo su mercadería por un precio inferior a su costo de producción. Entonces, el productor agropecuario lo que necesita es fijar un precio a futuro de venta de su mercadería, como para poder ya tener su negocio determinado en cuanto a márgenes, ¿no? de ganancia de su negocio. Entonces el productor lo que necesita es un instrumento para fijar un precio futuro. Entonces en este caso, un productor agropecuario podría estar utilizando una cobertura con una compra de put. Recuerden que el put es una opción de compra. Lo que hago con el put es fijar un precio mínimo de venta. Y en este caso, en este ejercicio que vamos a ver, vamos a simular que en el ejercicio el mercado baja, ¿no? Para ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a ir al ejemplo, vamos a suponer que en octubre un productor triguero mira las pantallas de Matt Barrofex y ve que el trigo enero cotiza a $220, entonces lo que decide este productor es fijar un precio de venta para enero, ¿no? Entonces lo que hace es comprar un put de trigo enero con precio de ejercicio de $210 y paga una prima de $3. Fíjense que lo que está comprando es lo que conocemos como una opción out of the money, ¿no? O sea, es una opción que en este momento no está para ser ejercida. Generalmente las opciones que se negocian dentro de estos mercados son opciones out of the money, ¿no? Recuerden que el precio del valor de la prima, el costo de la prima, se va a incrementar a medida de que si la opción puede llegar a estar in the money, ¿no? Entonces, lo que busca el productor es un precio de equilibrio, de venta de su mercadería, donde le cierre también el costo de la prima, ¿no? Entonces, en este caso, el productor decide comprar un put de trigo negro con precio de ejercicio de $210, y bueno, por intermedio de su ALIC, de su agente, negocia en los sistemas de negociación de Matt Barrofex, y la prima paga una prima de $3 por tonelada. ¿Qué pasa con este productor? Bueno, llega a diciembre y mira las pantallas de Matt Barrofex y ve que el trigo negro disminuyó de precio, o sea, cotiza a $200. Fíjense que en octubre valía $220, ahora vale 200, está por debajo de los 210 de su put, ¿no? De su precio de ejercicio de su put. Entonces, bueno, lo que decide este productor es ejercer la opción, ¿no? De vender a $210 algo que hoy vale $200, ¿no? Entonces, el productor ejerce la opción. Cuando ejerce la opción, por supuesto que es una compra de un put y el subyacente va a ser una venta de trigo enero a $210, que es el precio de ejercicio. Por supuesto que registra una venta de trigo enero a $210 y el trigo enero en este momento cotiza a $200 y lo que hace es salir por compensación, o sea, cancelar la venta comprando un trigo enero a $200, y con esta cancelación lo que obtiene es $10 de ganancia por tonelada. ¿Qué hace el productor? Va al mercado físico, o sea, nosotros lo que estamos haciendo cuando utilizamos este tipo de mercados es protegiéndonos de las variaciones de precios en el mercado físico, ¿no? Entonces el productor va al mercado físico, por convergencia, siempre los precios tienden a converger a la cancelación de los contratos, los precios futuros y los precios del mercado físico tienden a converger por la falta de existencia del costo de traslado en el tiempo, del carry que desaparece, que ya es cero. Entonces este productor lo que hace es ir al mercado físico y vender su producción de trigo a $200 por tonelada. A esto, por supuesto, que le tiene que sumar su resultado en el mercado de futuros de $10. Como consecuencia, su precio de venta final va a ser de $210, que va a ser exactamente el mismo precio que él tomó la cobertura, ¿no? En el mes de octubre, cuando compró el put de 210. Por supuesto que a esto le tiene que estar descontando, a este precio final, le tiene que estar descontando su costo de la prima que pagó. Entonces, si descuenta el costo de la prima de $3, su precio de venta final va a ser de $207. Entonces, para resumir, lo que vimos acá es cómo este productor fijó un precio de venta. A ver, llevándolo al seguro del auto, bueno, acá el evento sucedió, ¿no? El robo del automóvil, en este caso el movimiento de precio a la baja sucedió. Lo que hizo el productor es ejercer el derecho, ¿no? Que le da su opción, su opción put, que es de vender al precio de ejercicio.
En este ejemplo vamos a ver exactamente el mismo ejemplo, pero ¿qué hubiera sucedido si hubiera sido un mercado en suba, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo, en octubre este productor vendió trigo negro a 220 dólares, vio que cotiza a 220 dólares el trigo negro, decide comprar el put de trigo negro de precio de ejercicio de 210 y pagó una prima de 3 dólares. Llega diciembre y lo que ve este productor que el trigo negro aumentó de precio, vale 230 dólares ahora. Recuerden que en enero valía 220, me compré un put de 210, en este momento cotiza a 230, ¿qué hago? Dejo expirar la opción. ¿Por qué? Porque no voy a hacer uso de mi opción de vender a 210 dólares algo que hoy vale 230 dólares. Entonces, ¿qué hace el productor? El productor va al mercado físico, por convergencia su precio va a ser el del mercado de futuros, ¿no? Su precio del mercado físico, 230 dólares. A esto le restamos el costo de la opción, que es 3 dólares. Como consecuencia, mi precio de venta final es de 227. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que no importa el sentido del movimiento del precio, si fuera al alza como a la baja como en el ejemplo anterior, o a la suba como en este ejemplo. No solamente no interesa el sentido, no interesa la magnitud, no importa que suba 5, 10, 15, no importa que baje 5, 10, 15. El tema es que con la utilización de este tipo de contratos, siempre yo voy a tener fijado un precio mínimo de venta. ¿Cuál va a ser mi precio mínimo de venta? Mi precio mínimo de venta va a ser el precio de ejercicio, los 210 dólares menos el costo de la prima. Ese va a ser mi precio mínimo de venta, y mi precio máximo de venta va a depender cuánto suba el subyacente. En este caso, fíjense que subió a 230 dólares, podría haber subido a 250, a 260, a 270, a 300 dólares. Entonces, por eso se dice que mi pérdida está limitada al valor de la prima. En este caso, su pérdida estuvo limitada al valor de la prima porque no hizo uso de su opción, la dejó expirar y su costo fue 3 dólares, ¿no? Entonces, y su ganancia fue ilimitada, o sea, todo lo que suba va a ser ganancia. En el caso del ejemplo anterior, que fue un mercado en baja, el productor hizo uso de su opción y su precio mínimo de venta fue de 210 dólares menos el costo de la prima. Acá quiero hacer una salvedad. La salvedad que quiero hacer es que puede existir un riesgo de base. El riesgo de base es la diferencia que puede llegar a haber entre esta convergencia que no sea perfecta, ¿no? Entre el precio en el mercado de futuros y la convergencia con el mercado físico. Puede suceder de que esto casi siempre se da, pero puede suceder que exista este riesgo de base, y que el riesgo de base es que estos precios no sean exactamente iguales, pero las variaciones son mínimas. Por supuesto que ante la exposición de este riesgo de base, es una exposición de riesgo mucho menor a la exposición de riesgo de no tener cobertura, ¿no? Entonces este riesgo de base es mínimo a la diferencia de no tener directamente una cobertura ante el movimiento de precios. Vamos a ver la utilización de las opciones call, que son las opciones de compra. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cobertura al alza con compras de call, con un ejemplo en mercado en suba. ¿Quién podría estar utilizando estas opciones de compra? Bueno, estas opciones de compra la podría estar utilizando un molino que quiera fijar su precio de compra del trigo, la podría estar utilizando un exportador para fijar el precio de la mercadería que después quiere exportar, la podría estar también utilizando un productor agropecuario. ¿Cómo lo utilizaría un productor agropecuario? Bueno, productor agropecuario generalmente lo que hace es vender contratos forward en su localidad, ¿no? Es una práctica habitual. La relación entre el productor y por ejemplo, el productor de trigo y el molino es una relación comercial, o el productor, en este caso vamos puntual, que vamos a ver, el productor de soja y su acopio de la zona. Existe una relación comercial de confianza donde el productor generalmente le vende el producto con un contrato forward. Recuerden que un contrato forward también es un derivado, ¿no? Lo que hacen es comprometerse a una entrega de mercadería y fijar ya un precio de venta de la mercadería. Entonces, bueno, el productor ya fijó precio de venta de su mercadería. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya fijó su precio de venta. Por supuesto que si el precio del subyacente disminuye, el productor se va a sentir beneficiado con el forward, porque va a sentir que vendió su producción a un precio mayor. Pero el problema es si el precio se incrementa. Y es lo que sucedió en estos últimos meses. Recuerden que en estos últimos meses hubo un incremento de precios de los commodities de origen agropecuario bastante importante. De hecho, en los últimos 5 meses la soja se incrementó aproximadamente en 100 dólares la tonelada. Entonces, ¿qué es lo que le pudo haber pasado a un productor agropecuario que firmó un forward? Bueno, sintió de que con el precio del forward está vendiendo a un precio
mucho menor de lo que valía en ese momento, porque el precio empezó a incrementar. Entonces, ¿qué debería hacer un productor agropecuario? Bueno, armar lo que se conoce como una estrategia de sintético. ¿Qué es el sintético? Es combinar ese forward que tiene vendido con la compra de un call. ¿Qué quiere decir? De que si el productor le vende con un forward y fija su precio de venta, pero a su vez va a Macro Rofex y compra un call, ¿no? Y paga una prima a un precio de ejercicio determinado y el precio se empieza a incrementar, todo ese movimiento de precio al alza que sucedió en el mercado, que fue real, que es lo que pasó en estos últimos meses, lo va a captar por intermedio del mercado. Si esto no sucede, y si el precio disminuye y el productor se ve beneficiado por haber firmado su contrato forward, su precio de venta final va a ser el forward menos el costo que pagó por la prima en la compra del call. Entonces, pensemos muy bien que este instrumento, combinarlo con un forward, o sea, es una herramienta, es una estrategia sintética, como se denomina sintético, combinarlo con la utilización de los forward es muy bueno, porque lo que estoy haciendo es fijando un precio de venta, pero teniendo la posibilidad de captar la suba del mercado por intermedio de Macro. Entonces vamos a ver cómo funcionaría una cobertura de compra de call con un mercado en suba. Vamos a suponer que en noviembre el productor mira, en este caso vamos a pensar que es un productor, un acopio, ¿no? Que quiere fijar un precio de compra. Entonces ve que en noviembre la soja mayo cotiza a $280 por toneladas. Entonces decide comprar un call de soja mayo a precio de ejercicio 290, pagando una prima de $3. Fíjense que el precio de ejercicio está por encima del precio del subyacente, quiere decir que en el caso del call esta opción es out of the money, no tiene valor intrínseco. Entonces pasan los meses, este acopio ve en abril, ve que la soja mayo cotiza a $300 por tonelada. Por supuesto que el precio subió, ¿no? O sea, el precio de cotización en noviembre era de $280. Su call, o sea, su precio de ejercicio de su call fue de $290, o sea que él tiene un derecho a comprar la mercadería a $290, y en abril ve que la soja mayo cotiza a $300. Entonces el productor, este acopio, decide ejercer su opción. Ejerce la opción, como consecuencia registra un contrato de compra, recuerden que el subyacente es un contrato de futuro, registra un contrato de compra de soja mayo a $290, recuerden que la soja mayo en este momento está cotizando a $300, lo que hace es cancelarlo con una venta de soja mayo a $300 y salir por compensación, ¿no? Obteniendo un resultado a favor de $10 por toneladas. Va al mercado físico, ¿no? Compra en el mercado físico su producción a $300, que es lo que vale por convergencia. Su resultado en el mercado de futuros fue de $10, como consecuencia su precio de compra final es de $290. Por supuesto que a esto le tiene que descontar el costo de la opción, que son $3, sumar su costo de la opción, que fue $3, como consecuencia su precio de compra final fue de $293. Recuerden dos cosas. Primero recuerden que, bueno, que la cobertura funcionó exactamente con la compra del call, ¿no? A este momento. Y después recuerden que podría existir este riesgo que conocemos riesgo de base, que sería que el precio no fuera exactamente igual al mercado físico que al de futuro, pero les recuerdo que el precio suele converger y que estas diferencias de falta de convergencia son mínimas. Vamos a ver por otro lado el mismo ejercicio, pero con el ejemplo de un mercado en baja. El ejercicio era que en noviembre este acopio había visto que la cotización de la soja mayo era de $280 y había tomado una cobertura de compra de call de soja mayo a $290 pagando una prima de 3. Pasan los meses y ve que en abril el mercado bajó, ¿no? En abril la soja mayo cotiza a $270. ¿Qué hace este productor? Bueno, deja expirar, no va a hacer uso de su opción de comprar a 290, algo que hoy vale $270, deja expirar la opción. Recuerden que las opciones expiran, al momento de vencimiento expiran, entonces perfectamente la dejamos expirar. Va al mercado físico, compra su mercadería a $270, a esto le tiene que sumar el costo de la prima que pagó en el mercado de futuros de $3, su precio final de compra es de $270. Volvemos a repetir como en el caso de los put. Bueno, lo que están haciendo con la utilización de las opciones call es fijando un precio máximo de compra. El precio máximo de compra va a venir dado por el precio de ejercicio, o sea, va a ser el precio mayor que yo voy a comprar. De ahí el precio puede disminuir y puede ser menor según el movimiento del mercado. Entonces,
Con los put yo fijo un precio mínimo de venta, con los call yo fijo un precio máximo de compra. Bueno, para ir cerrando vamos a mostrar un visor de precios de los contratos de opciones agropecuarias en el visor de precios de McDougall-Rofex. Vean que cuando ustedes entren al visor de precios van a encontrar pestañas, futuros financieros, opciones financieras, futuros agropecuarios, y va a haber una pantalla de opciones agropecuarias. En las opciones agropecuarias lo que van a ver es un listado que en el medio tienen los strikes o precios de ejercicio. Por supuesto que las opciones con los distintos strikes, sus valores, sus precios de las primas van a ser distintos. O sea, uno de los factores de determinación del precio de las primas de las opciones, lo que tiene que ver con esto es los distintos precios de ejercicio. A la izquierda van a tener lo que conocemos como opciones call, a la derecha van a tener las opciones put. Fíjense que ustedes están viendo que la tira de las opciones call de aproximadamente $298, de strike $298 para abajo ustedes tienen opciones. En el caso de los put, de $298 para abajo tienen opciones. Bueno, ¿esto es por qué? Porque se negocian, generalmente estamos negociando opciones out of the money, ¿no? Dependiendo cuánto valga el subyacente, va a depender las opciones, ¿no? Los valores de las opciones. Entonces van a ver que cada opción, cada precio de ejercicio cotiza. Bueno, lo que van a ver es volumen comprado, precio, el valor de compra, siempre la prima, ¿no? La venta, la oferta de venta, el volumen de venta. Acá van a ver el último precio operado, el último valor de la prima operada, los porcentajes de variación del valor de la prima con respecto al día anterior, los volúmenes operados en cantidad de contratos, el cierre, ¿no? Es el cierre del día anterior de las primas, la volatilidad implícita de las primas de las opciones, el open interest en cantidad de contratos, ¿no? Que son todos los contratos abiertos de cada una de los strikes, los delta de cada una de las opciones. En el caso de las opciones call, recuerden que los delta son positivos. En el lado de los put, para ver exactamente la misma información, cada uno de los precios de ejercicio va a tener su valor de compra, su volumen de compra, su oferta de compra, su oferta de venta, el volumen de venta ofertado, el último negociado, la variación en términos porcentuales, el volumen operado en cantidad de contratos, el precio de cierre de la prima, la volatilidad implícita, el open interest medido en cantidad de contratos, y los delta, que por supuesto que los delta de las opciones son negativos. Para ir cerrando, vamos a ver un poco de comportamiento de volúmenes, lo que ha sucedido en este año 2020. En esta torta lo que estamos viendo es la cantidad de contratos negociados en toneladas, ¿no es cierto? En lo que va del 2020, esta información es hasta el día de ayer, ¿no? La cantidad de volumen operado es de 8.471.900 toneladas, ¿no? Esto representa aproximadamente, les hablo del volumen total negociado en commodities de origen agropecuario, ¿no? En McDougall-Rofex, esto representa aproximadamente a un 17% del total negociado, futuro opciones, ¿no? En el total negociado de opciones, 17% del total negociado. Van a ver, por los distintos instrumentos y productos, van a ver el volumen de los put de trigo, el volumen de los call de trigo, el volumen de los put de maíz, los call de maíz, los put de soja y los call de soja. Por supuesto que lo que más pondera es los call y los put de soja. Bueno, esto tiene que ver con que el producto más negociado en McDougall-Rofex, a ver, Argentina es el tercer productor y exportador mundial de soja, ¿no? Como consecuencia nosotros tenemos un mercado donde pondera mucho los volúmenes negociados de soja. Bueno, y como consecuencia la utilización de estos tipos de instrumentos también pondera mucho los volúmenes negociados en soja. Bueno, y por último, la evolución del open interest de opciones, ¿no? Solamente de opciones. Fíjense el crecimiento que tuvo. A ver, el open interest es la cantidad de contratos abiertos que existen hoy en día, es una medida de liquidez muy importante para los mercados. Fíjense la evolución en los últimos 4 años del open interest medido en general, ¿no? 2017, en el año 2017 obtuvimos 605.000 toneladas de open interest, en el año 2018 1.305.000, en el año 2019 2.442.900, y en el año 2020 2.359.700. Esto fue al último día hábil de noviembre, ¿no? Tendríamos que hacer el cierre, el comparativo de cómo estaríamos cerrando el último día hábil de diciembre para hacer el comparativo anual, pero fíjense que en el año 2019 nosotros en McDougall-Rofex obtuvimos
no solamente el récord histórico de negociación en volumen, 53 millones de toneladas en todos los productos agropecuarios, sino que obtuvimos el Open Interest, récord histórico en Open Interest, en el año 2019, 2.442.900. Bueno, en el año 2020 estamos en 2.359.700 toneladas. Es un número interesante después de un año extraño, raro, ¿no? Por alguna forma decirlo. Entonces, estamos viendo que el Open Interest del 2020 se asemeja al récord histórico del 2019, entonces yo creo que es un número por demás interesante. Bueno, yo les agradezco mucho la participación, esperemos haber sido claros, ahí tienen los mails para sacarse cualquier duda o aquellas personas que quieran indagar un poco más en la operatoria de estas herramientas que son muy interesantes para la cobertura de precios. Les dejo mi mail personal, fcavarossi@matubarrofex.com.ar, les dejo el mail de atención al cliente @matubarrofex.com.ar. Cualquier duda estamos a disposición de ustedes. Bueno, y ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que la va a moderar Rodrigo Velese, así que Rodrigo, gracias por participar. Buen día, Fede. Muy buena la charla, muy clara. Vamos a arrancar con algunas preguntas que fueron llegando. Así que vamos con la primera. ¿Podrías repetir de qué tamaño son los contratos de opciones que se negocian actualmente? Y si estas opciones son americanas o europeas. Sí, las opciones son americanas. O sea, ¿qué quiere decir que las opciones son americanas? Que en cualquier momento de la vida del contrato, desde el momento del registro hasta la cancelación del mismo, se puede ejercer, por supuesto que siempre cuando la opción tenga valor intrínseco, ¿no? Entonces, son opciones del tipo americana y los tamaños de los contratos de opciones son de 100 toneladas, exactamente igual, por supuesto, al tamaño de los contratos tradicionales de Matubarrofex de 100 toneladas. Recordemos que Matubarrofex también pone a disposición lo que conocemos como contratos mini de futuro, ¿no? Que son de 10 toneladas. En el caso de las opciones son sobre los contratos de futuro de 100 toneladas. Entonces, el tamaño de las opciones son de 100 toneladas, exactamente igual al tamaño del subyacente, ¿no? al tamaño del contrato de futuro de 100 toneladas. Perfecto. Vamos con la segunda. Consultan si pueden operar opciones simplemente para buscar una ganancia entre las primas o tienen que buscar solamente cobertura para ir a entrega. No. Se puede especular, o sea, a la ganancia entre las diferencias de las primas. Por supuesto, esto se va a dar cuando las opciones empiecen a tener mayor valor intrínseco. A ver, el valor de la prima viene dado por 4 factores determinantes. Uno es, por supuesto, que la relación entre el valor del subyacente y el valor del precio de ejercicio, ¿no? Del strike. Por otro lado, la volatilidad implícita tiene que ver, a mayor volatilidad, mayor valor de las primas de las opciones. Entonces, la tasa de interés también juega en el valor de las opciones, en menor medida, pero juega. Entonces, las fechas de vencimiento, ¿no? O sea, el tiempo que falta al vencimiento también es un factor fundamental en los valores. Entonces, si estas combinaciones se empiezan a dar, y por supuesto que los valores de las opciones, de las primas de las opciones, se empiezan a incrementar, por supuesto que la ganancia puede venir dada por una diferencia de prima pagada, prima cobrada, ¿no? Entonces, eso es lo que vimos como el ejemplo de cómo una de las formas de cancelar los contratos de opciones, ¿no? Por arbitraje, o sea, comprar una opción y después vender el mismo tipo de opción, y mi ganancia viene dada por la diferencia de las primas. Por supuesto que la utilización de las opciones como alternativa de inversión no solamente se puede dar por la diferencia entre prima pagada y prima cobrada, sino por el incremento del valor del subyacente, ¿no? O sea, con los incrementos de precios que nosotros hemos visto en los últimos meses, aquel que hubiera estado comprado en un call, ¿no? En mayo, hubiera captado toda la suba esta del mercado, que fue muy grande. Lo que podría haber hecho 2 cosas, haber cancelado, por supuesto que con el incremento del precio, los valores de las primas se incrementan. Entonces podría haber hecho 2 cosas, o cancelar y llevarse la diferencia de las primas, o dejarlo abierto y que siga subiendo el valor del mercado, ejercer y transformarlo en un futuro y cancelar el futuro, ¿no? Entonces esas son las distintas formas que hubieran podido utilizarlo como alternativa de inversión. Y acá quiero hacer una aclaración. Pensemos que estos tipos de contratos derivados, la que tiene la particularidad es que se puede jugar a la baja, no solamente a la suba. Entonces, todos aquellos que hagan su análisis, y por supuesto que dentro del mundo y más en los commodities, se debería hacer mucho análisis fundamental o análisis técnico, el que más le guste a cada uno, para ver el comportamiento de los precios del subyacente. Lo que tiene interesante estos mercados, que se puede jugar a la baja, ¿no? Entonces, comprando un put,
yo lo que puedo es posicionarme y jugar a tener un beneficio en el movimiento de precios a la baja, ¿no? Bien, perfecto. Vamos con las últimas dos. ¿Existen opciones para los contratos minis? No, en este momento no hay opciones de contratos mínimos, o sea, existen, pero no tienen liquidez, ¿no? La liquidez está en los contratos tradicionales, ¿no? En los contratos de 100 toneladas, pero los contratos mini no existe la liquidez. O sea, aparte, el contrato mini es un contrato que viene en crecimiento, viene desarrollándose con mucho crecimiento, la verdad que es un instrumento muy interesante, pero bueno, necesitaríamos que tenga un poco más de movimiento como para que las opciones mini sean más eficientes, ¿no? Bien, vamos con la última, que vi que también la preguntaron dos más, así que es un tema que por ahí queda un poco pendiente. Si me ejercen una opción o yo la ejerzo, ¿automáticamente voy a entrega o la puedo cancelar antes? ¿Cómo sería el proceso de cancelación que se te transforma en un futuro? No. Vos lo que podés hacer es cancelar, cuando se transforma en el futuro, salir por arbitraje, ¿no? O sea, no hace falta ir a entrega de mercadería. O sea, vamos a suponer que estamos comprados en un call, ¿no? Y que se ejerce, ¿no? El call, bueno, cualquiera de las dos partes, una vez que se ejerce, al comprador del call se le transforma en una compra de futuro, al vendedor del call se le transforma en una venta de futuro. Entonces, cualquiera de las dos partes puede cancelar su posición en el futuro y salir, ¿no? Del mercado. No hace falta ir a entrega de mercadería para nada. Perfecto, muy claro, Fede. Bueno, esa fue la última pregunta. No tenemos ninguna más. Les agradecemos a todos por la participación. Seguramente tengamos este webinar subido al canal de YouTube del mercado, como están todos los webinars. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Fede. Muy clara la exposición. Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias a todos por participar y ya saben que estamos a disposición de ustedes para todas las dudas que tengan.